El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas en parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 70 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así que por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, o a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que a escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se van desanimados. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan las palabras, pero arrastrados por la preocupación de esta vida y también por las seducciones de las riquezas y los bienes de este mundo y el deseo de todo lo demás que los invade, terminan ahogando la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el año de la esperanza, un año jubilar muy hermoso, de una misericordia inmensa para todos nosotros, para toda la humanidad. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, describe, o más bien presenta, unos lugares en donde se puede aprender la esperanza cristiana. Son lugares espirituales. El primer lugar es la oración, como un lugar propicio para crecer en la esperanza que salva, la esperanza cristiana. Esa de la que nos está hablando hoy la carta a los hebreos cuando
habla del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo se convierte en esperanza para todo el que lo busque, para todo el que se acoja a Él, el que lo busque a través de la oración, el que se una a Él a través de la oración, termina convencido interiormente de una esperanza superior a las esperanzas de este mundo. ¿Y por qué sabemos que es verdadera? Porque cada vez que nos acercamos en la oración a Jesús, cada vez que lo buscamos en la oración, cada vez que entramos en comunión íntima con el Señor en la oración, nuestro corazón experimenta una paz indescriptible, experimenta gozo, experimenta fortaleza, incluso en medio de las tribulaciones, de las amenazas, de las tentaciones, de las posibilidades mundanas. Se vuelve tan atractiva la presencia del Señor y arrastra con tanta fuerza el corazón humano que a pesar de que hay tentaciones que ofrecen una vida más cómoda, más tranquila, sin tribulaciones, sin pruebas, sin cruz, una vida muelle, una vida confort, una vida cómoda, eso ya no arrastra el corazón. Eso hace la oración. Y por eso se convierte en un lugar de esperanza. Es la tierra buena que hoy está describiendo el Señor y que produce fruto. Porque en una tierra donde todavía hay alegría con el Señor, pero hay deseo de lo cómodo, de lo mundano, de las cosas de este mundo, del cariño, el afecto, la aceptación de los demás. Ese es un terreno con abrojos, con espinas. Ese nunca va a producir fruto. Eso va a terminar ahogando y sofocando la palabra. Y tarde que temprano son los tibios que están con el Señor en ciertos momentos y en otros no, se olvidan de Él. Cuando tienen la alegría mundana, la diversión humana, la entretención mundana de los hombres, donde ni siquiera se orienta la vida con el Señor y se lleva al Señor, pero eso produce entretención y todo eso, eso tarde que temprano termina sofocando la gracia del Señor y termina invadiendo, y el corazón se da cuenta porque cada que intenta relacionarse con el Señor se siente duro, se siente frío ante la liturgia, ante la presencia eucarística de Jesús, ante la meditación de su palabra, ante el rezo del Santo Rosario. Y hay gente que termina haciéndolo por hacer, por inercia, pero no porque eso le atraiga, no porque eso le mueva el corazón, no porque sea la alegría de su corazón y de sus ojos. Esa no es la motivación esencial. La motivación fundamental son los abrojos, son los espinos. ¿Y quiénes son esos espinos? Puede que ni siquiera te ofrezcan cosas malas, pero son preocupaciones de este mundo, deseos de este mundo, entretenciones de este mundo. Y la gente, pues padre, yo me siento bien ahí. ¿Y por qué te sientes bien? Porque me acogen, porque me permiten ser yo, porque puedo actuar con libertad, porque me siento amado, me siento amada. ¿Y qué más te ofrecen? Padre, me ofrecen una vida cómoda, tranquila, nadie se mete conmigo. Si yo estoy en un error, nadie me lo dice. Si yo estoy haciendo algo equivocado, nadie me lo dice. Es ese terreno de los espinos. Y el cristiano termina fascinado con todos aquellos que no le inquietan la vida en relación con el Señor. Es aquel que se evalúa solamente en relación con el otro o con los otros. Siempre se está evaluando en relación con el consenso de la mayoría. No le importa lo que piense Dios o lo que diga el Señor. Lo importante es que los otros estén contentos conmigo.
Si Dios lo está o no lo está, eso no importa. Esto es puro espino. Y ya dice hoy San Marcos cómo termina ese terreno. Termina ahogando la palabra. Termina en mal. Termina en mal. El Papa Benedicto trae otro lugar. Después de la oración dice que el actuar cotidiano se convierte en un lugar para aprender esperanza. Y dice él que toda actuación seria y recta se convierte en esperanza. Eso sí, tiene que ser seria y tiene que ser recta. Una persona que hace cosas, trabaja, se mueve para que el porvenir sea mucho mejor, pero no lo hace con rectitud de corazón y lo hace con doblez, porque quiere aprovecharse de porque quiere tener este beneficio de esta otra. Eso no es una persona seria ni recta, es una persona doble. Un empresario que genera y genera trabajo, pero para crecer económicamente, y dice exteriormente, no, es que yo lo hago para ayudarle a la gente, pero mentira es que ya en el fondo de su corazón lo único que quiere es crecer en capital. Eso no es serio, eso no es recto, eso no es verdadero. Pero dice el Papa, el que tiene el actuar serio y recto, ese produce esperanza. Y dice el Papa, pero esas esperanzas, si no están orientadas por el Señor, si esas esperanzas no están movidas por el Señor, terminan generando cansancio y fanatismo. Y hay muchos que se esfuerzan por tener un mundo mejor a nivel ecológico, entonces trabajan por los animales, las plantas, todo, pero sin el Señor. Otros quieren tener una vida fraterna mejor y luchan mucho por la unidad, trabajan por la unidad, pero no desde el Señor, sino desde sus propios esfuerzos, con detallitos, esto por acá, esto por acá, para hacer sentir bien a la otra persona, para que se sienta amada, puros actos humanos buenos, muy psicológicos. Un esposo con una esposa, voy a comenzarla a tratarla bien, a decirle esto, a decirle lo otro, y para que ella se sienta bien le voy a ayudar en la casa, a trapear, a barrer, ¿sí? Voy a descargarle, ayudarle a que un poco descanse con la tarea del desgaste que tiene por los oficios de la casa, porque es una mujer hacendosa, virtuosa, que se desgasta trabajando en la casa, haciendo los oficios de la casa, en todo momento preocupada por sus hijos, viendo que estén bien en todo, mantiene la casa impecable en todos los sentidos. Voy a ayudarle a descargar un poco esa tarea, y es justo, y es honesto, y está bien. Eso es muy serio, para que ella no termine tan cansada, pobrecita. Pero si no lo hace por el Señor y con el Señor, eso no sirve para nada. Ya se terminan cansando dos. Y después él se cansa y dice, no, esto no tiene ningún sentido. Y vienen los conflictos. Es como nosotros los religiosos o los sacerdotes cuando voy a esforzarme porque mi homilía llegue, voy a preguntarle a la gente a ver cómo le gusta que le hable y todo. Todo eso es plano humano, puro humano, social. Y esto y lo otro, y voy a preocuparme porque cuando vaya con tal y tal persona se sientan bien conmigo, se sientan acogidas y todo eso es plano humano. Está bien. Pero si tú no haces las cosas por el reino de los cielos, te vas a cansar. Y por eso en la vida religiosa y sacerdotal hay religiosos, sacerdotes susceptibles. Y el día que la otra persona no les correspondió con la misma atención que ellos le dieron, se enfadan. Y no solamente se enfadan, se resienten y hasta odian.
Eso, puro fanatismo y cansancio. Eso no es cristiano. El amor ágape siempre se entrega sin esperar nada a cambio en esta tierra. Lo único que quiere del otro es su unión con Dios, su salvación, su vida eterna. Eso hace el amor ágape. Cuando Santa Teresa de Calcuta iba y se entregaba generosamente, no era para que la gente estuviera contenta con ella y para que todos los medios de comunicación se dieran cuenta que ella era una mujer humilde, que ella era una mujer cariñosa, que ella era una mujer acogedora. No le hubiera servido para nada, basura. ¿Saben por qué lo hacía ella? Por el Señor. Hizo hasta un voto privado de no negarle nada a Jesús. ¿Y saben cómo muchos de esos pobres muchas veces la trataban a ella? Mal. San Vicente de Paul decía que el pobre era lo más ingrato que había, porque entre tú más le dabas y le dabas, más mal se portaba contigo. Ellos no lo hacían para esperar un aplauso del mundo. Cuando uno en el actuar cotidiano hace bien para tener contento a todo el mundo y no al Señor, termina convirtiéndose en un fanático y termina ahogando la palabra del Señor. Esos son los abrojos. El Papa dice, hay que hacer el bien, pero hay que hacerlo en Cristo y por Cristo. Cuando uno sube al altar, yo como sacerdote, porque es una tentación que nos invade constantemente a los sacerdotes, saber qué público viene, qué tipo de personas vienen, para saber cómo celebra uno la misa. Entonces todo el tiempo está pensando en agradar a los demás. Basura. Menos mal, Cristo, la acción de Cristo no se interrumpe, aunque las intenciones de ese sacerdote o de ese obispo o de quien esté presidiendo la Eucaristía estén dañadas. Uno no puede hacer las cosas para agradar a los demás en el actuar cotidiano. Es para el Señor. Los hijos del Fiat y las hijas del Fiat en nuestras constituciones, cuando emitimos la fórmula de promesión, tenemos 3 fines, no más. Gracias a Dios, eso es lo único que nos mueve para estar aquí en la comunidad y hacer lo que hacemos, no más. Para la gloria de Dios, bien de la iglesia y salvación de las almas, no más. No tenemos que estar teniendo contento a este hermano, a esta hermana, a esta... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y si el hermano o la hermana se fastidian porque yo me entrego al Señor, ese es un problema de lo de ella. Y lo tienen bien serio con el Señor. Porque nuestra entrega, y eso en general, tiene que motivar la entrega al Señor. No, yo todavía no estoy preparado para eso, no estoy preparada. En la vida cristiana pasa un esposo, una esposa que quiere seguir al Señor y se entrega, entonces le dice al esposo, no, ese modo de seguir al Señor es muy exigente, yo todavía no estoy preparado para eso. Es tu problema, no es el mío. Y tú crees porque sea tu problema con el Señor, con la fe, yo me tengo que bajar allá. Mentira, eso es manipulación. Eso no se hace. Porque el otro está hundido, la otra está hundida, y si tú vas y le sirves a los caprichos, te hundes con él. Lo que les contaba de aquella mamá, para que su hijo no corriera peligro, porque estaba consumiendo mucho, entonces ella se sentaba, le dio permiso de que consumiera en la casa, y se sentaba ahí al ladito de él, para que no le fuera a suceder algo peor. Porque veía que lo seguía exigiendo, diciéndole que en la casa no, pues con más fuerza se iba con los amigos y no venía a la casa. Entonces, para que no corriera ese peligro de no volver a la casa y de terminar más hundido, venga, pues consuma aquí en la casa. Se sentaba con él, no consumía.
Y él en esa felicidad, feliz, de ahí sí le llegó la alegría. Mi mamá sí me quiere, mi mamá es lo más hermoso que el cielo me ha regalado. Esto es lo que uno quiere, personas que lo comprendan a uno, que lo entiendan, que le ayuden. Esto sí es un amor verdadero. Y un día feliz le dijo mientras consumía ahí, mamá, ¿sabes cuál es mi sueño? Que algún día tú sientas lo que yo siento cuando fumo. Yo te amo tanto que yo anhelaría que un día tú consumieras conmigo y experimentaras lo que yo experimento cuando consumo. ¿Qué estaba haciendo esa mamá? Se estaba hundiendo con él. Le ayudó, no le sirvió para nada. El Padre misericordioso, cuando el hijo cansado de las exigencias en la casa, porque tenía su corazón torcido, le dijo, me voy, dame la parte de la herencia que me voy. ¿Y el papá qué hizo? Vete, pero aquí no puedes vivir lo que quieres vivir. Él quería vivir otra cosa. Y se fue el papá con él, lo dejó que se fuera. Dios respeta la libertad. Dios nos enseña, nos propone, nos dice, pero si nos endurecemos nuestro corazón, ¿saben qué hace? Nos deja. Vaya, mijito, haga lo que le dé la gana. Yo no lo voy a obligar. El que está empecinado en el pecado, Dios le insiste y llega un momento en que le dice, vaya, haga lo que quiere. San Pablo lo dice en el capítulo 1 y 2 de la carta a los romanos. Dios los entregó a su corazón despiadado y endurecido. El Salmo lo dice, para que anduvieran según sus antojos. Vayan, hagan lo que quieran. Yo les quise evitar todo ese sufrimiento, ese dolor. Al hijo se lo quise evitar, pero no quiso, no lo voy a obligar. Ese es Dios. Dios respeta la libertad. Hay gente con una doblez psicológica y ya ni siquiera la tienen que estudiar. Les funciona en el actuar, manipulan a la gente para tenerla amarrada. Ese no es Dios. Si tú decides vivir una vida mediocre, dices ya, te deja. Después, lógicamente, después vendrán las consecuencias, o en esta vida o en la otra. Las vas a ver. Hay gente que ha tenido experiencia con la muerte y ha vuelto. Y se encuentran en el juicio. Dicen que Dios no les dice nada, permanecen en silencio. Pero cuando ellos lo ven y están en el juicio, les aparece como en un espejo todo. Y dicen, yo no me merezco el cielo, tampoco el purgatorio. Yo voy para el infierno. Ni siquiera el Señor les dice. Comienzan a ver a todos los santos, así les aparece todo lo que hicieron los santos por ser fieles al Señor y por mantenerse en su palabra, y ellos no casan ahí, no casan, porque buscaron otra cosa. No es mi lugar, este tampoco. Eso está como cuando una persona que siempre ha vivido debajo de un puente, siempre, bañándose con agua a ríos si se puede bañar, ¿sí? Durmiendo en el piso, en un tierrero, y al otro día la llevan a una mansión de extracto 10, como los edificios de Dubái, con puertas de oro y todo eso. ¿Cómo se siente esa persona? No es capaz de vivir un día ahí, no es su hábitat. Se acostumbró a vivir en otra hábitat, se habituó a eso. El que desde esta tierra no se habitúa para el cielo no va a ser capaz de entrar. Porque no casa con él o con ella ese estado de vida. El que no se habituó, pues la idea es habituarnos para el cielo, pero no se habituó para el purgatorio, porque nunca quiso sufrimiento. Quería una vida cristiana confort. Pues ya sabe que se le va a ofrecer. ¿Para dónde adecuó su alma, su vida? En fin, esta parábola es muy profunda.
Recuerden que a todos les cayó la semilla, a todos los terrenos, pero no todos los terrenos respondieron de la misma manera. No es que Dios sea injusto y le falte misericordia. Es que hay unos que tienen su corazón más fascinado por otras cosas que por el Señor. Es que hay unos que hoy todavía les fascina más muchas cosas de este mundo que el cielo. Es que hay algunos que les fascina todavía el pecado más que la gracia. Y lo más grave de todo en la iglesia es que lo justifican, muchos. Es que hay algunos que les fascina todavía la vida mundana más que el cielo. Y trabajan para la vida mundana. Y por eso cada que trabajan para la vida de este mundo van a terminar cansados y fanáticos. El fanático es muy agresivo. El fanático es traicionero. El fanático es desleal. El fanático se vende por cualquier cosa. Entonces pidámosle al Señor que nos dé la gracia de permanecer en Él, de que seamos un terreno bueno, vale la pena. Y ya se nos dio todo, hoy lo dice la carta a los Hebreos, todo, el sacrificio de Cristo es suficiente para hacer un terreno bueno. Si uno no es un terreno bueno, es porque no quiere, no porque le esté faltando, eso es mentira, pura herejía ahí en práctica. Es que a uno sí le dieron la gracia, a otro no. Mentiras del diablo. Miren que la parábola dice que en todos los terrenos tiró semilla, ¿sí o no? Es que el Dios es bueno, hace llover sobre malos y buenos, sobre justos y injustos. ¿Ustedes creen que a Maduro Dios no le tiró la misma semilla que nos tiró también? A Petro le tiró la misma, a todos, porque Él hace llover sobre buenos y malos. Pero ¿cómo es la respuesta de Maduro al Señor? ¿Cómo es la respuesta de Petro? A todos nos ha tirado la misma semilla. ¿Cómo es la respuesta de los terrenos? ¿Cómo es la respuesta de mi corazón? Bueno, eso lo miramos cada uno de nosotros de cara al Señor. Y si vemos que de pronto estamos en terreno duro, pedregoso, o entre abrojos, pilas, porque el tiempo cada vez se acorta y se disminuye, y en cualquier momento nos podemos morir, ¿se imaginan? Para el juicio, y allá nos vamos a dar cuenta que era lo que estábamos buscando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre